No había viajado nunca sola en tren. Y menos aún en uno de larga distancia. Recuerdo haberme mirado en el reflejo de la ventanilla antes de sentarme, el pelo algo alborotado por el viento, el vestido ligero, y ese anillo nuevo en mi dedo que todavía me parecía extraño. Casada. Apenas 3 meses. Todo en mi vida era correcto, tranquilo, hasta aburrido, aunque no lo admitiera en voz alta. Tomé asiento frente a él. Un hombre elegante, con el cabello salpicado de canas, leyendo un libro con una calma que me desconcertó. Tendría unos 50 y tantos, quizá algo más. Vestía sin exagerar, pero se notaba el estilo. Y olía a algo masculino y limpio, como a cuero y menta. El tren partió. Cada uno en su mundo. Yo con mi libro, él con su lectura, hasta que sonó su teléfono. «Hola, amor», dijo con una voz grave y suave. No le presté atención al principio. Pero mi vista dejó de moverse por las líneas del libro cuando sus palabras empezaron a deslizarse como un susurro íntimo por el aire entre los dos. ¿Te tocaste pensando en mí anoche? Ya sabes que me encanta imaginarte así. Desnuda, entre las sábanas, susurrándome mi nombre. No podía creerlo. Me puse tensa, como si me hubieran atrapado en algo prohibido. Pero él no bajaba la voz. No demasiado. Hablaba con naturalidad, como si supiera que alguien lo escuchaba. Como si lo disfrutara. Esta noche, quiero que vuelvas a hacerlo. Quiero que pienses en cómo te besaré cada rincón cuando vuelva. Sentí un escalofrío. El libro cayó en mi regazo. Mi respiración se volvió más superficial. Crucé las piernas de forma casi instintiva y sentí el calor subir desde el vientre hasta las mejillas. Fue entonces cuando levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, y su mirada no fue de disculpa. Fue de curiosidad. De reconocimiento. Como si hubiera notado el efecto de sus palabras en mí. Colgó despacio, sin apuro. Y tras unos segundos, con una media sonrisa apenas perceptible, me dijo: ¿Estás bien? ¿Te has puesto muy roja?, me preguntó, con una voz que tenía algo de juego, algo de certeza. Tragué saliva. Si solo el vagón está un poco caluroso, ¿no? Él sonrió, como quien no cree del todo la excusa, pero no la contradice. Me sostuvo la mirada sin presionarme. Había algo en él que no era vulgar, ni invasivo. Era presencia. Una seguridad que no necesitaba imponerse. No quise incomodarte, dijo al fin. A veces olvido que no estoy solo cuando hablo con mi mujer. Su tono era casi tierno, pero sus palabras aún colgaban en el aire, como el eco de esa conversación que yo no podía sacar de mi cabeza. No me incomodó, respondí. Me sorprendí a mí misma diciéndolo, y al notar su expresión, añadí rápidamente: fue solo inesperado. Él asintió. Eso suele ser lo que más nos marca, lo inesperado. Sentí que hablábamos de mucho más que una llamada. Él lo sabía, y yo también. Así que rompí el silencio con una pregunta que jamás habría imaginado atreverme a hacer. Siempre habla así con su mujer. No sabía por qué necesitaba saberlo, pero lo necesitaba. No siempre. Solo cuando sé que la voy a hacer desearme todo el día, y cuando sé que yo voy a pensar en ella durante horas. Mi respiración volvió a alterarse. Desvié la mirada por un instante, pero su voz me siguió envolviendo. ¿Nunca has hecho eso?, me preguntó con suavidad. Jugar a calentar a alguien sin tocarlo. Me quedé en silencio. No creo que no. Ni con tu pareja. Mi marido y yo nos conocimos jóvenes. Nos casamos hace poco. Nunca he estado con otro hombre. Fue la primera vez que lo decía en voz alta con ese matiz. No como algo puro o bonito, sino como algo que, en este momento, se sentía limitado. Él asintió con una comprensión profunda. Entonces, todo lo que sentiste ahora es nuevo para ti. Lo miré. No había burla en sus ojos, solo un interés auténtico y deseo, no de posesión, sino de conexión, como si mi despertar le resultara tan atractivo como mi cuerpo. Sí,
dije. Y en mi voz tembló algo que ya no podía disimular. Se inclinó un poco hacia mí, sin cruzar la línea, pero dejándome claro que, si yo quería, podía hacerlo. Te ves preciosa cuando te dejas llevar, susurró. No deberías esconderlo. No respondí. No podía. Solo lo miré. Y él lo entendió todo. No recuerdo quién se levantó primero. Tal vez fue al mismo tiempo. El tren atravesaba un tramo largo, sin paradas. El vagón estaba medio vacío. Algunos dormían, otros iban con cascos puestos. Nadie miraba. Él caminó hacia el final del coche, donde estaban los baños. No dijo nada. Solo me miró antes de girar. Y yo, como si mi cuerpo ya no esperara permiso de mi cabeza, lo seguí. Cerró la puerta detrás de mí. El espacio era pequeño, estrecho, pero eso lo hacía todo más intenso. Su mirada recorrió mi rostro, buscándome, como si esperara una última señal. Y la encontró en mis ojos. O tal vez en mi respiración, que ya no podía controlar. Me rodeó con sus brazos con una delicadeza que me desarmó. Su mano rozó mi mejilla, bajó por mi cuello, y luego se apoyó en mi cintura, como si aún pudiera contener el deseo. No había prisa. Había hambre. Nuestros labios se encontraron en un beso lento, húmedo, lleno de necesidad contenida. Su boca sabía a café y deseo. Mis dedos se aferraron a su camisa, como si no quisiera volver a soltarme de ese instante. Su cuerpo era firme, cálido, distinto. Nada que ver con lo que conocía. Me sostuvo con fuerza, pero sin dureza. Como si me leyera. Como si entendiera que yo no necesitaba brutalidad, sino entrega. Sus manos recorrieron mi espalda con ternura, bajando por mi cuerpo como si me descubriera centímetro a centímetro. Yo temblaba, pero no de miedo. Era una excitación nueva, pura, viva. Me dejé llevar. Me abría a él, sin pensar en promesas ni anillos. Solo en lo que estaba sintiendo ahora. Nuestros cuerpos se encontraron en un movimiento silencioso, profundo, envueltos en una intimidad prohibida que me hizo cerrar los ojos y morderme el labio para no gemir. Su respiración en mi cuello, su mano firme en mi cadera, el calor, todo era tan real, tan distinto, tan mío. El mundo afuera seguía girando. Pero allí, en ese espacio tan pequeño como infinito, el tiempo se detuvo. Su aliento chocaba con el mío, cálido, irregular. Su mirada, fija en la mía, me desnudaba más que sus manos. Nos quedamos unos segundos así, suspendidos entre la tensión y el deseo, como si estuviéramos preguntándonos si de verdad íbamos a cruzar esa línea que tantas veces había marcado mi moral y mi matrimonio. Sus dedos rozaron mi cintura, lentamente, como quien explora un territorio sagrado. Sentí como deslizaba mis medias hacia abajo, despacio, con una reverencia casi ceremonial. Cada gesto suyo era pausado, preciso, como si buscara saborear cada instante, no solo con la piel, sino con la memoria. Mis manos, tímidas pero decididas, exploraban su espalda por debajo de la camisa, reconociendo un cuerpo firme, maduro, que irradiaba seguridad. Me acomodó suavemente sobre la pared del compartimento, y su boca descendió por mi cuello, encendiendo un incendio en mi piel. No hubo palabras, solo respiraciones entrecortadas y susurros que no decían nada, pero lo decían todo. El leve balanceo del tren amplificaba la sensación de vértigo, como si cada sacudida del vagón empujara mi cuerpo más allá del control. Sus manos me sostenían con una mezcla de firmeza y ternura. Me sentía deseada, admirada y por primera vez, libre. Como si en ese instante no existiera el anillo en mi dedo ni las promesas que había hecho. Solo su cuerpo y el mío, encontrándose, reconociéndose.
El sonido metálico del tren sobre los raíles se mezclaba con el ritmo que nosotros marcábamos, lento al principio, casi tímido, hasta que el deseo se volvió más fuerte que el pudor. Él murmuraba cosas ininteligibles contra mi oído, y cada palabra, aunque no la entendiera, me atravesaba, como si me acariciara por dentro. Cuando llegamos al clímax, no hubo explosión, fue más bien un estremecimiento compartido, profundo, que me sacudió el alma más que el cuerpo. Me abracé a él en silencio, sin atreverme a abrir los ojos. No quería que el tiempo volviera a correr. Quería quedarme allí, como en un sueño eterno. Cuando todo terminó, él me ayudó a arreglarme el vestido con una ternura que me desarmó aún más. Me miró a los ojos, sin culpa, sin posesión. No te lo preguntaré, dijo en voz baja, pero jamás lo olvidarás. Asentí, sin palabras. Porque tenía razón. Volvimos a nuestros asientos. Él volvió a abrir su periódico. Yo, a mirar por la ventana. Pero ya no era la misma. Ya no volvería a serlo.